Salvación solo por la fe. El libro de Romanos. Lección 8. ¿Quién es el hombre de Romanos 7? El propósito de la lección de esta semana es que en la transgresión de la ley de Dios no hay seguridad, ni reposo, ni justificación. La lección la dividiremos en dos partes. La primera, el cristiano y la ley. Y la segunda, la lucha interna. Frecuencia cristiana. Después de que Cristo murió en la cruz como ofrenda por el pecado, la ley ceremonial ya no podía tener vigencia. Sin embargo, estaba relacionada con la ley moral y era gloriosa. El conjunto llevaba el sello de la deidad y expresaba la santidad, justicia y rectitud de Dios. Y si fue glorioso el ministerio de la dispensación que iba a desaparecer, ¿cuánto más glorioso iba a ser la realidad cuando Cristo fue revelado al dar su espíritu vivificador y santificador a todos los que creen? Iniciemos con la primera parte, el cristiano y la ley. Romanos 7:6. Porque ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El capítulo 7 de Romanos es posiblemente el más conocido de la carta. Al mismo tiempo es el más difícil de entender, especialmente la última parte, que es a la vez muy controversial. Tiene que ver directamente con aspectos fundamentales de la doctrina de la santificación. ¿Quién es el hombre miserable? Versículo 24, que experimenta una fuerte lucha interna, versículos 15 al 23, pero que de pronto prorrumpe espontáneamente en alabanza a Dios, versículo 25. El tema central de este capítulo gira en torno a la ley. Uno pensaría que el papel que juega la ley en la vida cristiana quedó aclarado en la primera parte de la carta. ¿Por qué volver a la ley otra vez y con tanta insistencia en este capítulo? ¿Qué es lo que necesita mayor elaboración todavía? Este capítulo se divide en tres partes principales. 7 del 1 al 6, libres de la ley. 7 del 7 al 12, defensa de la ley. Y 7 del 13 al 25, conflicto interno. Es fácil entender que muchos de sus lectores podrían sentirse incómodos o confundidos al leer lo que Pablo está diciendo. Suena diferente, negativo. ¿Qué quiere decir que el cristiano no está más bajo la ley? ¿Será que Pablo está promoviendo la abolición de la ley? Aún hoy hay cristianos que se valen de algunas de las expresiones del apóstol en esta carta para restarle importancia a la ley. En realidad afirman que la ley fue abolida y que lo único que rige para el cristiano hoy es la ley del amor. ¿No dice acaso Pablo más adelante que el fin de la ley es Cristo? Quienes se apresuran a sacar conclusiones tales es porque no se han detenido a analizar lo que Pablo está diciendo en realidad. Pablo usa la expresión no estar bajo la ley en dos de sus cartas y en dos diferentes contextos y en sentidos diferentes. Él aclara además el significado de cada una por las frases contrastantes que utiliza. En Romanos 6:14 escribió: no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Aquí la antítesis entre la ley y la gracia indica que se está refiriendo a la manera de la justificación, lo que no es por medio de nuestra obediencia a la ley, sino solamente por la misericordia de Dios. En Gálatas 5:18, sin embargo, escribió que si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Aquí la antítesis entre la ley y el Espíritu indica que se está refiriendo a la manera de la santificación, lo que no se logra por nuestras luchas tratando de guardar la ley, sino por el poder del Espíritu Santo que mora en el corazón. Así que, para la justificación no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Para la santificación no estamos bajo la ley, sino que somos guiados por el Espíritu. Romanos 19:1. Es en realidad en estos dos sentidos que el cristiano ha sido liberado de la ley, pero no en cuanto a la obligación de obedecerla. El hecho de que la ley no sea un medio de salvación no impide que continúe siendo una norma para mostrarle a la persona que ha sido redimida por la gracia cómo debe de vivir. Pablo se opone decididamente a considerar la ley como un método de salvación, pero nunca a considerarla como una norma de conducta. Lo importante es la motivación con la que se le obedece. Pablo señala esta realidad cuando dice que el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo. 13:10. Jesús expresa la misma verdad cuando dijo: si me amáis,
guardad mis mandamientos, San Juan 14:15. Es claro, con lo dicho hasta aquí, que hay varias actitudes posibles hacia la ley. Primero, un legalismo. Dependencia de la observancia de la ley como medio de salvación. Número 2, una esclavitud excesiva a la letra de la ley que pierde de vista su propósito y donde el amor no es la motivación. Una religión legalista se caracteriza por una observancia fanática de la ley que normalmente resulta en una rigidez en cosas externas. Esta es la característica saliente de la religión judía en tiempos del Nuevo Testamento. Es fácil entender por qué Pablo se opuso tan tenazmente a este tipo de religión y por qué parece a veces ser negativo en cuanto a la ley. Pero una religión legalista es todavía hoy tan destructiva como cuando Pablo se aprestó a defender el Evangelio hace 2000 años. En este tipo de obediencia no hay gozo, no hay crecimiento. Todavía hoy pone en yugo sobre la cerviz de los discípulos. Hechos 15:10. Antinomianismo. Esta actitud va al extremo opuesto. Representa a aquellos que rechazan la ley moral como norma de conducta, ya que la salvación es por la gracia de Dios. Entiende que la ley no juega ningún papel en los planes de Dios para la persona que vive después de la cruz. Ven la ley y la gracia como estando en una relación antitética, que es necesario decidirse por una o por la otra. En esencia, esta actitud no promueve libertad, sino libertinismo. Libres para obedecer. El cristiano está libre de la condenación de la ley, y libre de la ley como un medio de salvación, porque la salvación es por fe, no por obras, lo cual le permite obedecer de corazón. 6:17. No para lograr la aceptación de Dios. Hay quienes viven esclavos de la ley, están bajo la ley. Otros la repudian por creerla obsoleta. Pero hay quienes la aman porque contiene la expresión de la voluntad de Dios para sus hijos y se esfuerzan por obedecerla. La condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios, mas no lo hizo. Y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa, y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrostrar. Su obediencia activa. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia, su obediencia pasiva. Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido nuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración a Él. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro, y somos aceptados por Dios como si nunca hubiéramos pecado. Más aún, Cristo cambia el corazón. Camino a Cristo 62-63. En esta cita encontramos 4 principios muy fundamentales que nos ayudan a entender cuál es la relación del cristiano y la ley. La condición para alcanzar la vida eterna es la obediencia perfecta a la ley de Dios. Debido a los efectos devastadores del pecado, el hombre no puede, por más que se esfuerce, obedecer perfectamente la ley. Cristo proveyó la salida. Por medio de su vida y de su muerte, Cristo además cambia el corazón, lo que lo guía a amar la ley y obedecerla. Continuemos con la segunda parte, lucha interna. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7, 22 y 23. La gran pregunta, lo que ha dividido a los intérpretes de la Biblia por casi 2000 años es en cuanto a la identidad de este hombre. ¿De quién está hablando el apóstol? ¿De sí mismo o de otra persona? Si está hablando de sí mismo, ¿a qué momento de su vida se refiere? ¿A las luchas que tenía antes de su conversión? ¿O acaso a lo que afrontaba en el mismo momento en que escribió la epístola? Siendo que toda narración está en primera persona singular, pareciera indicar que se está refiriendo a él mismo. En realidad, los pronombres yo, me, mis
aparecen más de 40 veces en esta sección. El tono es eminentemente personal. En segundo lugar, los verbos están todos en tiempo presente. Hago, aborrezco, deleito, quiero. Sería difícil entender cómo podría estar hablando de otra persona de su experiencia pasada antes de ser cristiano y usar la primera persona singular y los verbos en el tiempo presente. Pero hay quienes se resisten a creer que el apóstol está hablando de sus propias luchas personales en esta sección. Algunas cosas que dice pareciera ser incompatibles con lo que debiera ser la experiencia de una persona genuinamente cristiana. Dice, por ejemplo, yo soy carnal, vendido al pecado, versículo 14. Esto parece incomprensible cuando en el capítulo anterior había dicho triunfante, pero doy gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Cómo puede hablar en el capítulo 6 de ser libre del pecado y en el capítulo 7 de ser esclavo del pecado? Tal cosa no parece ser la experiencia de un cristiano convertido. Si el evangelio es poder de Dios para la salvación, no parece posible que Pablo esté hablando de una lucha interna tan real y tan fuerte. Por lo tanto, no puede estar hablando de su experiencia presente, por lo que sin duda, a pesar de lo que relata como su experiencia actual, debe estar hablando de las luchas en su vida precristiana, antes de su encuentro con Jesús. Admitiendo que es un pasaje muy difícil y que esta interpretación pareciera tener puntos a su favor, hay algunas cosas básicas que militan contra ella. Un principio básico de interpretación bíblica es que hay que entender el pasaje en su sentido natural, a menos que hubiera evidencias concluyentes que indiquen que debe ser entendido de otra forma. Y el decir natural no es necesariamente literal. A veces el sentido natural es figurado, más bien que literal. Jesús usaba figuras: nacer de nuevo, comer su carne, beber su sangre. Pero en esta sección no hay figuras o símbolos, es una narración directa. Además, el uso de la primera persona singular y el cambio de tiempo verbal del pasado al presente en el versículo 14 no tiene una explicación natural, fuera de indicar que está hablando de su experiencia presente. En el momento de escribir la epístola, cualquier otra interpretación forzaría el relato, no sería natural. En segundo lugar, lo que dicen estos textos es muy diferente de lo que ha dicho en otros pasajes con respecto a su vida antes de la conversión. En los versículos que estamos analizando, Pablo se siente miserable porque no alcanza a cumplir las demandas de la ley. En Filipenses 3, donde habla de su vida pasada, nos dijo que estaba orgulloso de su actuación en este respecto, que era irreprensible en su obediencia a la ley. No se percibe ninguna lucha interna en ese entonces. En tercer lugar, Pablo se considera carnal, versículo 14. Sabe que en su carne no mora el bien, versículo 18. Estas no son palabras de una persona no convertida. Los inconversos están por lo general satisfechos, llenos de confianza propia, son justos en su propia opinión. Solamente el creyente reconoce su perversidad y su necesidad. Escribiendo a Timoteo, Pablo dice: Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Tito 1:15. Lo interesante es que no dice yo era el primero, sino yo soy el primero, en tiempo presente. Y evidentemente no dice esto por falsa modestia, sino se sentía un gran pecador. Es que cuando más cerca estamos de Jesús, más imperfectos nos reconoceremos, porque veremos tanto más claramente nuestros defectos a la luz del contraste de su perfecta naturaleza. Camino a Cristo 64. Este hombre misterioso de Romanos 7 exhibe una actitud bien positiva hacia la ley, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Con la mente sirvo a la ley de Dios. No solo reconoce la bondad intrínseca de la ley, sino que la ama, se deleita en ella. Quisiera poder obedecerla bien. Esta no es la actitud de una persona inconversa. Una persona inconversa no está interesada en la ley. Gálatas 5, 16 y 17. Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que querráis. Esto es exactamente lo que encontramos en Romanos. Porque no hago el bien que quiero, versículo 19. Hay personas que han naufragado en su vida cristiana por tener expectativas irreales en cuanto a la naturaleza de la conversión. Creían que después de entregar el corazón al Señor,
todo sería color de rosas, irían de victoria en victoria. No estaban preparados para la lucha entre el nuevo corazón y el viejo hombre, que aunque está crucificado sigue queriendo recuperar el control. Al respecto se nos dice: todo cristiano será desechado por los atractivos del mundo, por los llamados de la naturaleza carnal, por las tentaciones directas de Satanás. El cristiano sentirá incitación al pecado, pues la carne codicia contra el espíritu, pero el espíritu lucha contra la carne, manteniendo una batalla continua. Debe mantenerse una batalla constante con el egoísmo y la corrupción del corazón natural. El secreto de la vida cristiana, por lo tanto, consiste en el reconocimiento de esta realidad. Conscientes de que esta es la realidad, debiéramos planear cuidadosamente la estrategia para privar a la naturaleza baja de todo aquello que pueda darle fuerza, sabiendo que, como la mala hierba, ésta se alimenta con muy poca cosa. Debemos cuidar celosamente las avenidas del alma, podar inmediatamente cualquier brote del viejo tronco que amenace con ahogar el nuevo injerto. Y por otro lado, debemos alimentar con esmero y preocupación el delicado injerto hecho por la providencia por medio de un estudio serio y sistemático de la palabra de Dios, ya que el hombre no se alimenta solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Se nos invita a orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Porque la oración es el aliento del alma y servir al prójimo, ya que es la única manera de crecer en la gracia. Decidamos hoy contender diariamente por nuestra fe, dependiendo constantemente de la presencia del Espíritu Santo, y a apropiarnos de la promesa de Ezequiel 36:27. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis leyes y las pongáis por obra.